Le damos la bienvenida una vez más aquí hoy día en el Talmud. Esta es la cuarta lección en la serie que titulamos ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y ahora vamos a contestar la pregunta, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Lo había relatado en el pasado, pero permíteme brevemente a mencionarlo otra vez. Yo estaba en un vuelo que estaba regresando de Indonesia, llegando a Malasia y de Malasia a los Estados Unidos. Eso fue un largo viaje, larguísimo. Y en esta ocasión, cuando yo estaba en Yakarta, había un señor sentado en el terminal cruzado de mí y estábamos esperando el vuelo para abordar. Y yo saqué mi Biblia, estaba leyendo, haciendo unas notas. Y él aparentemente se fijó en mi persona. Yo no lo noté a él, pero él se fijó en mí. Y después de un tiempo yo levanto mi vista y veo que él está con una tremenda curiosidad. Y él cruzó y se sentó a la par mía y me hizo un montón de preguntas. Hizo más o menos la siguiente declaración. Yo he oído mucho de Jesús, pero ¿quién es Jesús? He oído de muchas religiones y muchos libros que hablan de Jesús, pero ¿quién es Jesús? Lo que yo no entiendo, porque Él es el que nos puede salvar. Y para mi gran sorpresa, me sentí, le dije, obligado a contestar su pregunta. De eso quiero tratar este tema. Y abordamos el avión. Y para mi gran sorpresa, yo no sé por qué no le hice la pregunta, pero no le hice la pregunta dónde le estaba asignado su asiento en el avión. Bueno, nos subimos y resulta que yo estoy en el asiento del pasillo y él está al otro lado, en el otro asiento del pasillo. Y para mi gran sorpresa, ahí está la par mía. Y literalmente estamos por 18 horas en el aire hablando de Jesús regresando. Permíteme compartir esto contigo. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 1. En Mateo capítulo 1 y vamos a leer del versículo 18 hasta el 25 para establecer quién es Jesús. ¿Quién es Jesucristo en esta serie de qué es el Evangelio? Vamos a comenzar a leer. Yo estoy leyendo la Biblia de las Américas, por favor. Mira bien. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que ella había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. ¿Por qué? Porque el niño que se ha engendrado en ella es ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y dará luz a un hijo y le pondrás por su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo lo siguiente. Y note esto, dice: he aquí la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Creo que en este viaje también, cuando yo estaba en ese vuelo regresando por 18 horas y hablando con el Señor a menudo, y platicamos por todo el camino. No sé qué te puedes imaginar. Yo compartiendo la palabra como un hombre loco. Pero había otras personas que nos estaban rodeando, sentados alrededor de nosotros, y ellos estaban con una curiosidad también. Y creo que entramos en una plática, mis hermanos. Mira, a diferencia
A diferencia de la pregunta, ¿existe Dios? Muy poca gente se ha cuestionado si Jesucristo existió. Porque la verdad es que hay agnósticos, hay ateos, y le digo a los dos que los dos son mentirosos. Y en otra enseñanza le explico eso. Pero la cosa es que eso siempre cuestiona si Dios existe, sí o no. Pero es raro, rarísimo. Yo personalmente nunca he encontrado una persona que cuestiona la existencia de Jesucristo. Generalmente se acepta que Jesús verdaderamente fue un hombre que caminó sobre la tierra de Israel hace más o menos 2000 años atrás. Y más bien, el debate comienza cuando se analiza el tema de la identidad completa de Jesús. Es ahí donde comienza el debate, que es muy diferente si Dios existe. Mire bien, la mayoría de las religiones principales en el mundo enseñan que Jesús fue un profeta o un buen maestro o un hombre devoto. Casi todas las religiones principales del mundo enseñan una de esas tres o una combinación de las tres. Eso es raro cuando tú encuentras una persona cuestionando la existencia de Jesús. Pero de Dios es otro asunto. Ahora, el asunto es el siguiente. La Biblia dice que Jesús fue infinitamente más que un profeta, más que un buen hombre, más que un buen maestro y más que un hombre devoto. Y ahí es donde comienza el conflicto. Años atrás había leído un libro por un gran autor británico, C.S. Lewis. Y se hizo cristiano, llegó a los pies de Cristo y escribió, ni me recuerdo cuántos libros ha escrito él. Pero él trató el tema directamente. Él le pegó con el martillo en la cabeza del clavo. ¡Pum! Precisamente. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Él escribió el libro titulado Mero Cristianismo. Mero Cristianismo. Y él escribió lo siguiente. Escuche estas palabras que lo voy a leer. Dice: aquí estoy tratando de impedir. C.S. Lewis hablando. Él dice: estoy tratando de impedir que alguien cometa la verdadera insensatez, estupidez, que a menudo se comete a decir de él, de la persona de Jesucristo: estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que no deberíamos de decir. No deberíamos de decir. Un hombre que fue simplemente un hombre y que dijo las cosas que Jesús dijo no aplica a un gran maestro moral. O era un lunático, un loco, o un hombre ambiguo, mis hermanos, o el mismo demonio del infierno. Porque ningún hombre razonando, siendo un mero hombre, hubiera dicho las cosas que Jesús dijo, hubiera hecho las cosas que Jesús hizo y hubiera muerto para pagar el precio de los pecados del mundo. Usted debe hacer su elección. Elige, por favor. Este hombre fue y es el Hijo de Dios, o lo contrario, fue un loco o algo peor. Usted puede hacerle callar. Usted puede hacerlo callar, por tanto, puede escupirlo, puede matarlo como un demonio o puede caer a sus pies llamándole Señor y Dios. Pero no seamos, por favor, no seamos condescendientes, por favor, con ninguna tontería acerca de que era un gran maestro humano. Él no ha dejado esa opción abierta
para nosotros. Él no tuvo esa intención. Con esa declaración, veamos, por favor, ¿quién decía Jesús que Él era? ¿Qué fue lo que Jesús dijo de Él mismo? ¿Qué dice la Biblia? Primero, mira bien, hay dos cosas. ¿Qué fue lo que dijo Jesús de su propia persona? ¿Y qué dice la Biblia de Él? Ahora quiero sacar el argumento y la plática, la discusión, la conversación afuera del ámbito de todas las religiones del mundo. Y así comienzo en el avión hablando con este señor. Y este hombre que había nacido, ¿no?, en Malasia, pero él estaba en Indonesia juntamente conmigo, esperando en el aeropuerto. Regresó a Malasia y yo pensaba que se iba a bajar. No, él dijo, yo tengo otra cita en los Estados Unidos, yo voy directamente a los Estados contigo. Y él había oído un sinfín de cosas de él, de todas las religiones y la opinión de un montón de hombres. Le dijo, ok, vamos a la palabra. Dije, ahora, si esta palabra no es la autoridad, sobre las autoridades no hay nada que hablar. Vamos directamente con lo que dice la palabra de Jesús. ¿Qué fue lo que Él dijo y qué es lo que dice la Biblia de lo que Él había dicho y de su persona? Bueno, en primera vista, aquí vamos. Miremos a las palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo esto, abre su Biblia, Juan capítulo 10, versículo 30. Y en Juan capítulo 10, versículo 30 dice, yo y el Padre, ¿qué? Yo y el Padre somos uno. Cristo dijo esas palabras. Esas palabras traspasaron sus labios. Y a primera vista, mis hermanos, no parecería afirmar ser Dios. Sin embargo, mire la reacción de los judíos en su declaración. Los fariseos, el Sanedrín, los líderes de la religión del judaísmo se volvieron completamente locos cuando él dijo esas palabras, porque en su idioma, en su cultura, en sus contextos, ellos comprendieron bien lo que dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy Dios. Cuando él declaró, yo y el Padre somos uno. Mira la reacción de los judíos y los líderes. En Juan capítulo 10, versículo 33. Note bien conmigo. Versículo 33, Juan capítulo 10. Dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos. Así respondieron los judíos. Por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Blasfemia porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos comprendieron muy bien lo que dijo Jesús. Ahora mismo los judíos propios dan testimonio de quién es Jesús. Los judíos entendían la declaración de Jesús como una afirmación de ser Dios. En los siguientes versículos, Jesús nunca corrige a los judíos diciendo, no, mira mis hermanitos, ustedes están equivocados, me malentendieron, no quise decir esto. Jesús nunca dijo eso. Jesús no dijo, yo no me hago Dios. Jesús nunca dijo eso, por favor. Eso indica que Jesús verdaderamente está diciendo o estaba diciendo que era Dios a declarar, yo y el Padre somos uno. Déjame darte otro ejemplo. En Juan capítulo 8. Y en Juan capítulo 8, mira lo que dice el versículo 58. 58 de Juan capítulo 8. Cuando Jesús dijo, en verdad os digo, este es Jesús proclamando, Jesús está hablando, antes que Abraham naciera, yo soy. Wow. Antes de Abraham que naciera, Jesús dijo, yo soy. Tomaron entonces, ¿qué? Piedras, ¿no? Para arrojárselas, ¿no? Tomaron esa piedra para pegarle, ¿no? Porque mira la reacción otra vez. El siguiente versículo, en Juan capítulo 8, versículo 59, dice esto. Entonces tomaron piedras, ¿para qué?
para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Jesús estaba anunciando su identidad como yo soy. Es una aplicación directa del nombre del Antiguo Testamento para Dios. Abre su Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Mira lo que dice Dios cuando Moisés está hablando con él. Y le hace la pregunta: ¿y qué nombre le daría yo a mi pueblo? ¿De quién me manda? Y Jehová Dios le contesta así, en versículo 14, Éxodo capítulo 3, dice: y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Nuevamente, pregunta, ¿por qué los judíos querían apedrar a Jesús si él no había dicho algo en ellos que ellos creían que era blasfemo? Concretamente, una afirmación de ese Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban aburridos. No. Ellos sabían muy bien lo que estaba diciendo. Vete a Juan capítulo 1, te quiero enseñar algo. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice, el verbo era Dios, ¿no? Lee el versículo completo, mira, dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cuál es otro nombre y título de Jesús? Verbo. Él es la palabra. Más bien, en Juan capítulo 1, ese mismo capítulo, más adelante en versículo 14 dice esto: y el verbo se hizo carne. Lee el versículo. Versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Biblia dice quién es Jesús. Eso indica claramente que Jesús es Dios ¿en qué? En la carne. ¿Tú te recuerdas Tomás, que dudaba de todo? Si está soleando, Tomás no estaba convencido que ese era el sol. Si estaba oscuro, Tomás no estaba convencido que esa era la luna. No, Tomás no creía en nada. Él dudaba en absolutamente todo. Y aún Tomás, mire bien, Tomás, el discípulo, le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿Te recuerdas? Abre su Biblia. Juan capítulo 20, versículo 28. Juan capítulo 20, versículo 28 dice, respondió Tomás y le dijo a Jesús, Señor mío y Dios mío. ¿Y sabe qué? Jesús nunca lo corrigió. No encontramos ningún versículo donde Jesús le dice, oye, Tomasito, tú estás equivocado. Nunca lo corrigió. ¿Y qué de Pablo? ¿Qué del apóstol Pablo? El apóstol Pablo lo describe como que, lo dice, nuestro Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esas fueron las palabras de Pablo. En el libro de Tito, en capítulo 2, versículo 13, en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, dice esto, aguardando que la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Pablo da testimonio de quién es Dios, Cristo. El apóstol Pedro dice lo mismo. Pablo en este lado, Pedro por otro lado, dice la misma cosa. Nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Abre su Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice esto. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de ¿quién? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo.
También, mismo Dios Padre habla de la persona de Jesús. Dios Padre dice esto, y Él es testigo. El Padre Celestial es testigo de la completa identidad de Jesús, pero acerca del Hijo dice esto. En el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, otro título que se usa de la persona de Jesús. En Salmo 46, versículo 6, perdón, Salmo 45, versículo 6, note lo que dice. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de equidad. Y es el cetro de tu reino. ¿Quién es el cetro? Jesús. Sabemos que Jesús mismo se identifica, la Biblia lo identifica, Tomás lo identifica, el apóstol Pablo lo identifican, ¿no? Dios en el Antiguo Testamento lo identifican, y las profecías también. Las profecías de Cristo del Antiguo Testamento anuncian que su deidad. ¿Cuánto? Más de 800 años antes que Cristo nace en la tierra. Antes que Juan 1:14 suceda, que se hizo carne, bajó del cielo a la tierra. 800 años antes declara quién es Jesús. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice esto. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Por favor, por un momento, regrese conmigo ¿te recuerdas que te mencioné C.S. Lewis? Mira, de manera como C.S. Lewis sostuvo, él dijo esto: creer en Jesús como un buen maestro no es una opción. Porque no es. Clara, innegablemente, mis hermanos, innegablemente Jesús afirma ser Dios. Si Él no es Dios, entonces es un gran mentiroso y por tanto no un profeta o un maestro o un hombre devoto. Mira, al intentar explicar las palabras de Jesús, y esto me frustra. Mira, yo asistí al seminario, todavía y aún estoy ahora encabezando un seminario. Yo terminé con 3 doctorados en el seminario, y una de las cosas que me ha frustrado a mí son los eruditos, porque le quiero bofetear, porque todos los eruditos, no todos, pero muchos eruditos modernos y postmodernos declaran que el verdadero Jesús histórico no dijo muchas de las cosas que la Biblia le atribuye. ¿Y qué rayos? ¿Dónde estaban ellos en ese entonces? Mira, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros para debatir con la palabra de Dios? ¿Quiénes somos? Referente a lo que dijo o no dijo Jesús. No estábamos ahí. ¿Cómo puede un erudito que dista, mis hermanos, de Jesús 2000 años, tener una mejor percepción que lo que dijo Jesús o lo que no dijo, y que la tuvieron aquellos que, más de lo que lo tuvieron de aquellos que vivieron, sirvieron y fueron enseñados por Jesús mismo en su época? 2000 años después, ¿qué evidencia tenemos nosotros que Jesús dijo o no dijo? Dista 2000 años después. ¡Wow! ¿Qué pantalones tenemos? En Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Ayudador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a mi nombre, Él os enseñará. Este es Jesús hablando.
todas las cosas y recordará que todas las cosas que he dicho. ¿Tú me vas a decir que estos gran eruditos en los seminarios, que mis colegas tienen más entendimiento que el Espíritu Santo? No, hombre, estamos locos. Estamos completamente locos, por favor. Tengo dos preguntas. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante la pregunta acerca de la verdadera identidad de Jesús? 2. ¿Por qué es importante que Jesús sea Dios o no? Bueno, creo que la razón importante por la que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar el castigo por los pecados de todo el mundo. Estamos fritos. Mira, vete por favor en Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Él mismo es que la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y si no fue así, estamos con gran problemas. Mira, solamente Dios pudo pagar el castigo infinito. Mira, pecar contra un Dios infinito requiere, mis hermanos, un sacrificio infinito para pagar el precio. El apóstol Pablo lo puso de esta manera en Romanos capítulo 5 versículo 8. Dijo, pero Dios muestra que su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 5 en versículo 21. Pablo dijo, al que no conoció qué pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos ¿qué? Hechos justicia de Dios en él. Jesús tenía que ser Dios a fin de que pudiera pagar nuestra deuda que éramos incapaces y no calificados de pagar. Jesús tuvo que ser el hombre para que pudiera morir. Mira, la salvación está disponible solamente a través de la fe en ¿quién? En Jesucristo, porque es lo que dice la Biblia. La deidad, mis hermanos, de Jesús es la razón para la que Él es el único camino de salvación. La deidad, mis hermanos, es la razón por la que Él proclamó. Mira, permíteme a concluir con esto. En Juan capítulo 14, Jesús mismo dijo lo siguiente. Él dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy ¿qué? Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.